Buenas tardes, damas y caballeros. Nos encontramos una vez más, como todos los miércoles que venimos haciendo ya desde varias jornadas, acá en la sala Islas Malvinas de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Para nosotros es muy importante la presencia de todos ustedes y que nos sigan acompañando en este ciclo de conferencias. El día de hoy va a ser el cierre de las conferencias que estamos realizando en este ciclo que hemos dado por denominar Geopolítica y Coronavirus. Contaremos con la presencia del licenciado Ricardo Auer, que como todos ustedes saben, se va a explayar sobre los conflictos geopolíticos y la transformación argentina. Como venimos haciendo habitualmente, lo aclaro para algunos nuevos que se van incorporando a esta comunidad educativa de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. El expositor hablará aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Después tendremos un descansito breve de entre 5 y 10 minutos. 5 y 10 minutos. Y posteriormente de eso habrá 20 minutos en los cuales el expositor responderá a las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Como algunos son conocedores del Zoom, ya saben que a través del chat que el propio Zoom tiene, mientras el expositor hace su disertación, ustedes nos pueden hacer llegar las preguntas, como lo venimos haciendo habitualmente. Nuestro equipo acá de producción va a ir tomando nota y esas preguntas son las que le haremos llegar al expositor después de ese breve descanso que vamos a tener. Entonces, para dar inicio a esta conferencia final y cierre de ciclo, voy a leer, como hacemos habitualmente, el currículum del licenciado Ricardo Auer, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, es empresario pyme exportador, ha sido consultor internacional en transferencia tecnológica y exportó tecnología a China entre los años 2005 y 2009. También ha sido presidente de la Fundación Saber Cómo del sistema INTI hasta fines de diciembre del 2019 y ha sido miembro del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra Conjunta entre el año 2000 y 2005 y también es miembro de nuestra comunidad educativa, forma parte del staff de profesores y de colaboradores que tenemos que de manera desinteresada hacen su aporte para la construcción del conocimiento en lo estratégico, que es una de las intenciones de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Nuevamente les agradecemos, distinguidas damas y caballeros, la presencia de ustedes, que nos hayan acompañado en estos ciclos que estamos desarrollando. En el segundo semestre seguiremos con otros ciclos de conferencias, tratando de mantener este horario habitual de los días miércoles a las 18 horas. Y si ya estamos listos, los dejo en compañía del licenciado Ricardo Auer, el licenciado y amigo de la casa, hombre también de esta casa de estudios. Este auditorio es suyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, invitado por el coronel mayor Gabriel Camilli y a toda la escuela en general, digamos, agradezco porque estoy muy contento siempre de estar acá, porque he participado en el año 2005 de las tareas que se desarrollaban acá, y a partir de la cual, por motivos que tuve que viajar a China y todo lo demás, dejé de trabajar aquí. Bueno, nos vamos a referir a los conflictos geopolíticos, a la transformación argentina, y voy a dividir la exposición en tres partes. La primera referida exclusivamente a los temas geopolíticos, la segunda a la implicancia que tiene el coronavirus sobre el mundo actual, y finalmente me voy a ocupar de los temas de Argentina. Bueno, lo primero que quería mostrarle era un mapa que es muy interesante a mí, es el Histomap, que ustedes pueden ver en pantalla, y que muestra el poder que tienen todos los imperios a lo largo de la historia. Este mapa tiene desde el año menos 2000 hasta el año más 2000, o sea, hace 20 años atrás. Es muy interesante, se lo recomiendo que lo visiten, que lo miren, lo googlean y lo sacan, y van a ver cómo no hay imperio que no haya finalizado.
Siempre los imperios tienen su auge y terminan. Esto es la historia de la humanidad y esto es lo que vamos a seguir viendo en los próximos años. También hay otro gráfico interesante, auge y caída de los grandes imperios. También lo pueden mirar después, en todo caso, porque ahí revela, digamos, el avance de Estados Unidos, el avance de Europa y su caída. China es muy interesante de ver. En el año 1000 tenía un 25% del Producto Bruto global, digamos, lo mismo que la India, pero la India decayó y entonces ahora refleja un poquito la realidad de los cambios que hay. Para explicar el tema geopolítico, he dividido un poquito las etapas después de la Segunda Guerra Mundial. Del año 45 al 89 teníamos la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el inicio ahí, a partir de los avances que hubo en las negociaciones de Nixon y Kissinger con Mao Zedong, el primer avance de la resolución del tema chino, que venía muy, muy mal como país, y a partir de ahí elaboró una estrategia que recién ahora, 20 años después, se ven. Esto es importante destacarlo porque los temas estratégicos, las cosas no se ven en forma inmediata, sino que hay que ir pensándola y mirándola con esa mirada del largo tiempo. Del 89 al 2009 teníamos una globalización financiera, dominio del sistema financiero y un amplio poder militar de los Estados Unidos. Del 2009 a la actualidad, los poderes nacionales empiezan a cursar, digamos, diferencias con el poder unipolar de los Estados Unidos, y los poderes nacionales empiezan a desafiar a los Estados Unidos. En la década del 2010 al 2020 tenemos estas políticas geopolíticas ampliadas y debido justamente a la amplia influencia de las nuevas tecnologías que voy a explicar más en detalle. A partir del 2020 tenemos la etapa del coronavirus y la intensificación de los conflictos geopolíticos. Se habla de que puede venir el nuevo siglo de China, cosa que está realmente en duda. ¿Qué situación teníamos antes del 2020? Teníamos una globalización irrestricta que produjo gran desempleo y desigualdad creciente en todos los países del mundo. Teníamos amplia cantidad de desocupados, el presupuesto de los países pobres estaba siempre en déficit, la ronda Doha, que era la que iba a ampliar el comercio internacional, resultó inoperante, los tratados comerciales se fueron cayendo, el establecimiento más visible de este conflicto está entre Estados Unidos y China, que pusieron aranceles entre ellos del 25%, que es un neoproteccionismo económico. Los crash bursátiles no hay que descartar que vuelvan a ocurrir, como en el 2009, porque la situación del efecto mariposa hace que no pueda predecirse demasiadas cosas. Se habla de la época mica, que es lo volátil de la situación, gran incertidumbre, situaciones complejas y ambiguas. ¿Qué es el nuevo entorno tecnológico? Que esto es lo importante y destacado de esta época. Bueno, todos saben de qué estoy hablando: la inteligencia artificial, la industria 4 o 5.0, las comunicaciones, la biotecnología, la nanotecnología, y la combinación de todos estos que da lo que hoy se llama la economía del conocimiento, que es una especie de poder de la inteligencia, que para adaptarse a todo esto debamos actuar con rapidez para solucionar los problemas. ¿Quién ha descubierto, quién ha promovido todas las nuevas tecnologías? El Estado. Los distintos estados han promovido y han desarrollado toda esta tecnología, muchas veces en base a la necesidad de defensa o a la contraposición de situaciones geopolíticas. La guerra de la galaxia, época desarrollada en la época de Reagan, para combatir a la Unión Soviética, desarrolló montones de tecnologías que los soviéticos no pudieron seguir, y eso fue un poco el fin de ellos. No voy a dar detalles de todas las tecnologías que ha desarrollado el Estado, pero son bien conocidas, desde los drones, la inteligencia artificial, todo tipo de grandes empresas que trabajan con estos temas siempre han tenido un origen en un desarrollo tecnológico promovido por el Estado. Desde el Google Maps hasta los autos eléctricos que se desarrollan para poder aterrizar en la Luna, aterrizar ahora en Marte y todo lo demás. Así que todo el Estado está omnipresente en los grandes desarrollos tecnológicos que siempre tienen aplicaciones duales. Para ello, el Estado financia estas cosas, y lo financia con números grandes. En Estados Unidos todo el tema espacial, el tema ARPA de defensa, hoy prácticamente todo está manejado por los presupuestos de ciencia y tecnología, de defensa y de salud, hoy más visible que nunca.
Estados Unidos ha puesto 500 millones de dólares a 6 proyectos para atacar el tema del coronavirus, tanto para hacer medicamentos que lo combatan o bien para desarrollar la vacuna. En Israel es lo mismo, todo su tema de defensa lo hace ser muy proclive a desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial, es conocida por el riesgo, también gran inversión tecnológica. En China es muy particular, dado que he trabajado ahí y conozco un poco algunos detalles, y lo que algunos no saben es que todo lo que es el desarrollo tecnológico está manejado por el Ejército de Liberación Nacional, es decir, las Fuerzas Armadas de China son las que van monitoreando continuamente todo el sistema de desarrollo tecnológico. Obviamente todo el tema del mercado y todo lo demás es muy aprovechado por los chinos. Por ejemplo, los chinos no inventaron la Internet, pero son los que más la están usando. O sea, son los que desarrollaron todas las aplicaciones muy importantes que se aplican sobre todo el mundo. Y obviamente Rusia, también el Estado, se ha aplicado al tema nuclear y al tema espacial. También tienen un gran trabajo en el tema psicosocial, porque después veremos la influencia que tienen estas tecnologías sobre el manejo de las multitudes, diría yo. En la Argentina también es conocido que el Estado ha puesto mucho dinero para grandes proyectos tecnológicos, como es la Comisión de Energía Atómica, el INVAP, el CONAE y otras más. Una cosa común en todos lados, en que todos los países incorporan expertos globales, es decir, no solo se quedan con sus propios científicos y técnicos, sino que traen expertos de otros países, se los toman, digamos, los promueven, le dan dinero y todo lo demás, todos han hecho eso. Y es un tema de alto interés para nosotros, porque podríamos hacer lo mismo, o bien tendríamos que tratar de aprovechar los que tenemos acá dentro de nuestras fronteras. El avance tecnológico es inexorable, esto hay que tenerlo claro. El acceso a Internet ha pasado de millones de dólares, de personas, desde en los últimos 10 años de 1.630 millones a 4.500 millones. La penetración de Internet pasa del 24 al 59% de la población mundial. La penetración de los celulares ya alcanza el 67% de la población mundial. Y ambas cosas combinadas dan el efecto sobre la creación de las redes sociales, que hoy ya tienen una penetración del 49% de la población mundial. Esto traducido a una sola empresa, que es Facebook, que es dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, la misma empresa, maneja 2.500 millones de Facebook, 1.600 millones de WhatsApp y 1.000 personas utilizando el Instagram. Solo una empresa. Acá hay gráficos que ustedes pueden recoger también googleando, digamos, donde en un minuto ocurren tantas cosas que no las voy a poder describir, hay otra forma de verlo que es lo mismo. Entonces, estamos pasando una situación en los últimos tiempos donde todo el mundo hablaba de globalización, todos los discursos, todos los debates pasaban si había más globalización, menos globalización, si estabas globalizado, si no estabas globalizado. Ahora va a haber que empezar a hablar de geopolítica, porque esto es el futuro del debate mundial. La globalización está decayendo, todo el mundo habla de eso, de las finanzas globales, se está pasando a los intereses nacionales. Hay una gran tensión, no solo ya en el orden geopolítico, sino en los debates del ciberespacio, en el cosmos, y en todo está revuelto en estos momentos. Los poderes centrales, que yo considero que son 4 imperios, que son Estados Unidos, China, Rusia, y el poder financiero, que todavía subsiste como un gran poder mundial, ha provocado en estos momentos un gran desorden global, digamos, más que un gran orden, hay un gran desorden, algunos le llaman absolutamente desorden máximo. Sin embargo, están surgiendo poderes intermedios, que son los que empiezan a influir sobre las decisiones, o sea, los 4 poderes anteriores no están libres para hacer lo que quieren, sino que también dependen de decisiones que tienen que tomar en conjunto con poderes intermedios. Poderes intermedios yo llamo Europa, Japón, Indonesia, Israel y tantos otros, no voy a detallar. Por lo tanto, el debate geopolítico ocurre en todos los terrenos, en el económico, en el financiero, en los de energía, en lo alimenticio, en lo ambiental, en la seguridad nacional, el factor militar, por supuesto, siempre está presente, y en el desarrollo científico-tecnológico. Es difícil que un país tenga absoluta autonomía, eso sería una utopía,
pero sí todos copian de los otros. Y por lo tanto, hay consecuencias de ese copia y robo de tecnología. Bien. Entonces, ¿por qué he hablado de espacios geopolíticos ampliados? Porque ya no la dimensión del clásica, digamos que es el dominio del tierra, mar, los recursos materiales, la materia prima, la energía, los minerales, el agua, etcétera, y ahora también los temas de salud y de las pandemias entran en la dimensión clásica, abarcan el debate a la dimensión del ciberespacio, que es todo lo referido a la informática, las aplicaciones, la big data, los algoritmos, etcétera, etcétera, porque es el software de comunicación, comunicacional. Entonces, ahora los conflictos ocurren en el campo comunicacional antes que en las batallas con grandes armamentos. Y ese es el desarrollo principal que va a tener el mundo en términos geopolíticos. Y por supuesto el espacio exterior, el cosmos, también influye, porque desde allí tenemos todos los satélites y todos los que permiten que las comunicaciones ocurran o no ocurran. Entonces, evidentemente, ahí es donde las cuestiones se están poniendo también complejas. Por ejemplo, en los diarios del último día, ustedes ven que hay una carrera espacial para llegar a Marte. Están lanzando algunos mecanismos para llegar a Marte, tanto Estados Unidos como China, pero increíblemente también los Emiratos Árabes están lanzando ahora un nuevo vehículo espacial. Esto quiere, traducido, digamos, y viendo esta gran dimensión que tienen todos estos problemas y todas estas cosas, nos hace repensar a nosotros que nosotros estamos tanto discutiendo internamente por a veces pavadas y discusiones efímeras, mientras que el mundo se desarrolla en un lugar que realmente deberíamos prestarle más atención. O sea, todas estas comunicaciones no solo pasan, digamos, por el espacio, también pasan por los cables submarinos y los océanos, como puede observarse en este gráfico. En particular hay uno, el Pacific Light Cable Network, que une Estados Unidos con los países asiáticos, particularmente con Hong Kong, Taiwán y Filipinas. En resumen, ahora Estados Unidos, es una inversión que hizo Google y Facebook, puso miles de millones de dólares para extender ese cable, permitiría en high definition 80 millones de comunicaciones simultáneas entre Hong Kong y Los Ángeles, y en este momento se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos eliminarlo, o sea, no permitirlo, o solo dejarlo para países confiables, como Taiwán o Filipinas, etc. ¿Por qué? Porque han descubierto que uno de los socios de ese proyecto, el Dr. Peng, es un gigante chino de banda ancha, depende del Departamento de Defensa de China y por lo tanto es proclive a que infiltre o robe o haga cosas que a los Estados Unidos no le convienen. Tanta es la importancia actualmente de estos tipos, de este tipo de ejecuciones que no son las adecuadas. Estados Unidos no solo está en conflicto con China por este tema, sino la India. La India ha listado las aplicaciones que no van a ser permitidas de usar en la India. Ahí tienen el largo listado de ellos. Por ejemplo, también leo en los diarios que ayer o en estos días, Inglaterra no va a seguir las tratativas que había empezado con Huawei, o sea, con el 5G. Eso quiere decir que ya Europa también está encaminada hacia un cierto recelo con el tema de China. China, ya veremos ahora, el GPS, para no depender del GPS norteamericano, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha creado su propio sistema que se llama BDS o Beidou, que en chino significa Osa Mayor. Esto quiere decir que instaló 35 ahora totales satélites para poder hacer el rastreo de todo lugar del mundo. Particularmente de Asia tienen mayor influencia. El GPS solo tiene 31 y en los equivalentes europeos, el Galileo y el Grosnat, que es ruso, tienen mucho menos. China invirtió enorme cantidad, 10.000 millones de dólares, todo desarrollado por el ejército, digamos, supervisado más que desarrollado por el ejército de China. Ahora, la precisión que tiene el Beidou es superior a la del GPS. Tiene 10 centímetros, mientras que el otro alcanza solo a 30 centímetros. O sea que acá empezamos en la competencia ya feroz y grande. De tal manera que hoy podemos poner en esta pantalla, digamos,
que todos han creado sus propias plataformas. O sea, los grandes, el G2, las grandes discutidores de la geopolítica mundial han creado su equivalente al original. Google tiene China es Baidu, el GPS, como ya vimos, es el Baidu, el Facebook es el Renren, el WhatsApp es el WeChat, el Amazon es el Alibaba, famoso, el Twitter tiene Weibo y el Instagram el TokTok. El TokTok es el de gran desarrollo chino de los últimos tiempos y que tiene gran difusión inclusive en la República Argentina. ¿Por qué tanta importancia a todas estas plataformas? ¿Por qué cada uno crea lo suyo? Porque desde allí, con los algoritmos, se puede influir mediante las fake news sobre la situación del conocimiento y la información que tiene cada una de las personas en el mundo. Por lo tanto, si yo le voy metiendo fake news a determinadas situaciones, entonces la gente va a crear una nueva realidad, digamos, que no es solo de ver el mundo real tal como es, sino está influido por este tipo de comunicaciones que constantemente la gente está consultando. Entonces, la gente puede llegar a pensar, ya y algunos casos han ocurrido, muy cómicos, que creen que nuevamente el mundo es plano y no redondo, como dicen algunos. El poder, digamos, de todo esto tiene un poder político interno y externo, obviamente, porque permite la manipulación en las redes y de hecho se sabe de que la manipulación es en las redes es una cosa que ejercen todos los poderes geopolíticos mundiales. Las elecciones del Brexit en Estados Unidos, seguramente en China y en todos lados, el Twitter también, el dueño de esto pidió disculpas, dice cualquiera puede poner hasta lo más estúpido que diga, y es una manera efectiva de explotar los instintos más bajos de la gente, es lo que ha dicho el presidente de Twitter. Y bueno, finalmente los Shiny Treats, que son las ofertas atractivas, que es el método que utilizan estas plataformas para atraer a la gente que dé todos sus datos personales, y entonces le ofrecen cosas, atención y todo lo demás, y después empaquetan toda esta información y la venden, que son los famosos Big Data. Bien, todas estas herramientas están diseñadas para ser adictivas, igual que las drogas, y obviamente permite la gran manipulación mediática, donde ya nadie sabe qué es la realidad, porque qué es lo correcto y lo incorrecto es muy difícil hoy de saber. Y por eso hay que volver a estudiar estas cosas que ha escrito dos coroneles en su momento, hoy uno de ellos general, Qiao Liang, que ha escrito un libro muy interesante de hace 15 o 20 años atrás, que se llamó Guerra Irrestricta, donde dijo que en la guerra irrestricta no hay reglas, nada está prohibido, o sea, todo está permitido. Y entonces dice que los conflictos se van a realizar sobre distintos espacios, ya sea cualquiera, o sea, el cultural, los estupefacientes, hacer creer que el estupefaciente puede ser bueno para la salud, por ejemplo. En el contrabando, en la ayuda económica, en los ambientales, en el tema financiero, en las leyes internacionales, en la psicología, en la tecnología, en fin. Todo lo que el ser humano puede hacer es motivo de aplicación para la guerra irrestricta. También el mismo general, y en su mismo libro, ha dicho y explicado por qué él cree que los países occidentales están llegando a un punto de declive. Y justamente, lo voy a decir textualmente, podemos ver que durante casi medio siglo los Estados Unidos han allanado el camino, luego Europa y el resto de Occidente siguieron su ejemplo, embarcándose con sonoridad en una economía virtual y despreciando gradualmente la economía real, es decir, las fábricas, que China mantiene. Y las mantiene actualmente por una política del Go West, que es la marcha hacia el oeste. O sea, todas las fábricas que se iniciaron en la costa ahora están trasladadas al interior, hacia el oeste de China, porque la mano de obra es más barata allí. No es que la han eliminado y se han dedicado a hacer los servicios que tanto se proclaman en Occidente, sino que manteniendo eso, ahora en la costa están aplicando desde hace 15, 20 años la política de desarrollo tecnológico intensivo de toda la tecnología y todas esas aplicaciones que hemos visto. Es decir, para el tener el conjunto de las viejas tecnologías, manteniendo la gran mano de obra china activa, más el desarrollo de las nuevas tecnologías, ha sido
el éxito que ha tenido China en estos últimos años. De hecho, en términos económicos, China hoy ya creo que individualmente es medio superior ya un poquito a los Estados Unidos, solo económicamente, nada más, si medimos el poder de compra, si es en poder de dólares no es así. Pero ustedes ven en este gráfico que el azul es todo Asia, el rojo es Estados Unidos, lo que está al lado de Estados Unidos es Latinoamérica, en marroncito o algo así. Arriba de Latinoamérica están los países árabes, lo verde es Europa, y lo demás es África, el azul, y un poquito Oceanía. Bueno, esto para marcar de que un gráfico medio final, digamos, que explicaría la situación geopolítica tal como es mi visión de estas cosas. Las principales tendencias globales de los factores portadores de futuro serían algo así como: en lo estratégico está la geopolítica de los países poderosos, sin ninguna duda. ¿Cuál es el peligro? Que cada uno de ellos desarrolle su espacio de influencia. Y por lo tanto, como en la vieja Guerra Fría, cada uno tenía su espacio y dominaba ese espacio. Eso sería un peligro para todos nosotros, para los países intermedios y para todos los demás periféricos como nosotros. En lo tecnológico está el tema de la protección de las nuevas tecnologías. Esto cada día va a ser más evidente y cada día va a estar más cerrado. ¿Por qué? Porque el peligro justamente es la copia y el robo de tecnología. En lo militar, la ciberguerra, cursos que acá la escuela ha dado reiteradamente y es muy activa y principal núcleo de conocimiento argentino en este rubro. Y por supuesto el peligro es que este conocimiento pase al ciberterrorismo en todos los países del mundo, ¿no? En la economía vamos a tener un crecimiento, el crecimiento del empleo va a ser la dominante de los razonamientos económicos, a mi criterio. Porque el peligro es que se desacople todo, o sea que pasemos de una globalización muy grande a una globalización cero. Es poco probable que ocurra, pero todos los países van a tender a producir internamente sus productos, en lo posible. El tema ambiental es un problema muy destacado, digamos, se ve claramente que hay problemas en todo el mundo y por lo tanto la eficiencia energética y la economía circular van a ser dominantes en estos temas. Hay el peligro es la excepcionalidad de las potencias. ¿Qué quiere decir? Que China y Estados Unidos, que son los principales contaminadores del mundo, no hagan caso a esto porque su competencia los obliga a crecer, crecer y crecer y no les importe resolver los problemas ambientales. En lo psicosocial va a haber una clara orientación hacia el ordenamiento social y el peligro siempre está en los desbordes por exclusión, cosa que hemos visto, por ejemplo, acá cerca en Chile, digamos, hubo tan bonito que me parecía todo Chile, no es por tomármela con Chile, digamos, porque estos problemas ocurren en todos los países de América Latina y de Asia en particular, ni hablar de África, pero ahí es más visible porque nosotros lo tenemos un modelo que empezaba a funcionar y sin embargo los desbordes sociales, ahora agravados por la pandemia, son bien visibles de que esto siempre es un peligro en todos los países del mundo, inclusive en la Argentina. El tema poblacional es probable que aumente menos la población porque todo este miedo, toda esta incertidumbre, todo este pánico haga que la gente por ahí trate de tener menos hijos. Y el peligro ahí está en las migraciones descontroladas, caso Siria y todo lo demás. En lo organizativo claramente va a haber una mayor horizontalidad y un mayor trabajo en redes, eso es evidente, y el problema de los temas organizativos está en los estados, porque los estados son más lentos para adquirir esta información, este modo de trabajo, entonces ahí va a haber sigue habiendo, o se tratará de resolver, el atraso metodológico en la gestión pública. Y en lo educativo creo que vamos a tener sin ninguna duda un nuevo paradigma, nuevos modelos, particularmente en los países que están atrasados con esto. Bueno, terminado la parte geopolítica, es un panorama general, ahora voy a entrar al tema de la irrupción del coronavirus en la vida de todo el planeta. La pandemia tuvo una virtud, digamos, dentro de todas las desgracias que significa esto, que ha permitido repensar el mundo, o sea, nos ha obligado medio a repensar el mundo y mostró claramente las imperfecciones
que teníamos, y también, en cierto modo, yo veo que acercó algunas ideas que estaban bastante distantes entre ellas. El coronavirus irrumpe en Wuhan hacia octubre-noviembre, algunos hablan inclusive de septiembre del año pasado. Las autoridades chinas no dieron a conocer la magnitud del problema. Recién el presidente de China, Xi Jinping, intervino en diciembre y en enero se declaró oficialmente la cuarentena, y obviamente la expansión fue muy rápida debido a la globalización y a que hay muchas inversiones chinas en manos de europeos y fábricas, por ejemplo, en Milán, afuera de Milán hay muchas fábricas de capitales chinos trabajando en Italia. Y muchos chinos, después del año nuevo chino, fueron de vuelta a Italia, y por eso hubo esa gran expansión inicial que después pasó a España. Bien, entonces empiezan las reacciones en cadena, después pasa a otros continentes y todo lo demás, y bueno, cada uno la va resolviendo como puede y con sus propios criterios. Pero, ¿qué mostró la irrupción rápida de esta pandemia? Un colapso del orden global. O sea, la globalización que había, que decía que se hablaba de un gobierno mundial inclusive, y eso ni la globalización ni nada se ha mostrado, no existe. Los gobiernos nacionales han asumido el mando dentro de sus fronteras y tomaron medidas de excepción casi dictatoriales en algunos casos, y son fuertes. Los derechos políticos fueron cercenados en algunos países del mundo. Los derechos económicos, usted dice, la fábrica no puede producir, el Estado le dice eso y usted tiene que obedecer. En fin, una nueva situación que nadie había esperado ni nadie había inclusive pensado. Y los pueblos entraron realmente en pánico, un poco por las medidas drásticas que se tomaron y otro poco por los medios de comunicación, que incrementaron enormemente en esa realidad, digamos, percibida, que es una mezcla de medidas que toma los gobiernos y otra cosa que son entre las fake news y la enorme cantidad de informaciones que se desparraman a lo largo de eso, que ya uno no sabe dónde está parado, y que los mismos científicos a veces tampoco saben cómo reaccionar y bueno, van informando de acuerdo a sus posibilidades. Si esto durara más de 2 años, realmente va a haber un cambio drástico cultural sobre el tema. Y cada sociedad ahora va a empezar a interpretar a la nueva normalidad desde su punto de vista cultural e histórico. La crisis esta deja expuesto la persistencia de graves problemas. Bueno, donde hay mala sistema de salud, donde hay mala sistema educativo, las cosas no funcionan, fracasan, se colapsan, y evidentemente lo que antes se pensaba que había que hacer con cierta eficiencia económica, que era la base de la globalización, ahora eso se ha visto que tiene sus fallas y enormes problemas. Por ejemplo, los barbijos, que tanto usamos todos, ahora yo no lo estoy usando para poder hablar, se fabricaban todo en China, entonces, y los delantales descartables y todo lo demás, y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque no se conseguían los reactivos y tantas otras cosas. Entonces yo creo que este fenómeno de la globalización va a empezar a aplicarse no solo a la economía y a lo financiero, sino también a las ideas sociales y a ideas políticas, buscando siempre un mayor equilibrio social. Yo le llamo a esto buscar eficiencia social, que es distinto de la eficiencia económica. Existe ahora actualmente también un debate entre el autoritarismo y la democracia. Los chinos que dicen, nosotros resolvimos los problemas más rápido porque tenemos un régimen que es semiautoritario o democrático o popular, como quieran llamarlo, los eufemismos que pueden usarse, y por lo tanto nosotros podemos resolver más fácilmente las cosas. Bueno, esto obviamente es debatible y no responde a la cultura de otros pueblos. El pueblo chino siempre ha sido disciplinado. De hecho, el nombre del Partido Comunista Chino es el nombre del nuevo emperador chino, es lo que dice mucha gente. Así que están acostumbrados por su formas milenarias, digamos, de cultura a aceptar estas cosas. Y también vamos a escuchar que va a haber menos geoeconomía, menos debate económico y más geopolítica. Va a haber un reseteo finalmente de las cosas que están ocurriendo en el mundo y va a haber una reformulación de las cadenas globales a favor de las economías nacionales. Los cambios geopolíticos en curso, primero va a haber
ya se notan, digamos, más claramente fracturas culturales entre Oriente y Occidente. Los modos de reaccionar de los pueblos son distintos y esto está bien visible. Estados Unidos, si bien está en baja, tiene un gran predominio militar y por lo tanto supremacía en ese campo no va a estar discutida por el momento. Las alianzas occidentales, sin embargo, se están resquebrajando. En Europa busca mayor independencia porque cree que Estados Unidos la abandona y entonces hay una fractura Estados Unidos-Europa visible e inclusive entre Gran Bretaña y Europa más que visible, ya totalmente clara. China intenta liderar el mundo, sin ninguna duda, es su ambición, volver a lo que fue en el año 1000, cuando todavía tenía el 25% del PBI mundial. Ahora bien, muchos de sus vecinos le tienen miedo, en particular Vietnam, un país el cual visité y que me dijeron, miren, nuestro principal, me llamaba la atención que no tuvieran un odio hacia Estados Unidos, que los bombardeaba con napalm y todo lo demás. Me dice, no, nuestro problema milenario es China, no Estados Unidos. Lo otro ha sido una coyuntura, que ya la superamos. Bien. China tiene dificultades ahora, va a tener dificultades por la caída de prestigio, como no anunció bien las cosas y sus cadenas como proveedor, digamos, ha concentrado mucho y ha mandado cosas que han fallado, entonces va a tener algunas dificultades. Europa va a ocurrir que va a haber dos velocidades, es decir, algunos países van a poder avanzar mucho, Alemania, Francia tal vez, algunos países más al norte, y otros países van a tener más dificultades para arrancar sus economías, va a haber más diferencia, Italia, España, y con algunos problemas de deudas inclusive, y eso va a tener alguna dificultad interna. Rusia tiene influencia global por sus armas nucleares, pero tiene una debilidad en el poder tecnológico, que no está bien adaptada a las nuevas tecnologías. La India va a multiplicar su presencia global, y tanto Japón tendrá mayores grados de libertad para moverse dentro del terreno asiático y en cierto modo enfrentando a China. En general, los países que son hoy más importantes, los decisores de los países que están tomando decisiones y tienen campo de aplicación fáctica, son todos gobiernos nacionalistas. Es una característica de esta época, será momentáneo o no, veremos. Lo que sí es seguro es que la Guerra Fría, o sea, la G2, le llamo yo, está instalada, sin conflictos armados, pero va a proseguir fuertemente, no va a haber conciliación entre China y Estados Unidos, salvo las relaciones comerciales que van a proseguir, por supuesto, pero eso quiere decir que en los temas centrales, que son los temas tecnológicos, los temas de defensa y todo lo demás, va a haber una separación muy fuerte. Entonces la perspectiva mundial para el año siguiente a el año 21, yo lo veo así. Va a haber una caída de la demanda y la producción global. Esto ya es visible, ya todos los pronosticadores ya lo dicen. El comercio internacional va a tener más regulaciones y más trabas. Estados Unidos y Europa van a poner mayores normas de seguridad alimentaria, que no es solo soberanía alimentaria. Seguridad se refiere a que no entren productos con virus, con problemas, que le traigan nuevas enfermedades. En el petróleo siempre hay un campo en la energía de conflicto, y como Estados Unidos ha desarrollado el shale gas y el shale oil, tiene producción propia importante, necesita importar menos, por lo tanto dependen menos de los países proveedores, dependen menos de los países árabes y de Venezuela, y por lo tanto el conflicto adquiere otras dimensiones. En China probablemente, que en los últimos 10 años incorporó 500 millones de pobres a la clase media, ese ritmo posiblemente disminuya y puede haber hasta problemas dentro del poder de China. En Estados Unidos ahora se habla de que las elecciones de noviembre. A mí, modesto entender, y muy humildemente digo que no va a haber grandes cambios en cuanto a la política de Estados Unidos. Va a haber matices, sin ninguna duda. Todas las personalidades son distintas y las agresividades pueden ser distintas. Pero Estados Unidos va a seguir con su vigilancia tecnológica, con buscar resolver el problema del empleo interno, con Biden o con Trump. Estados Unidos, Europa ya hablamos, Rusia ya hablamos, el factor psicosocial, se habla de que va a haber continuas epidemias, tanto por la cultura de los países asiáticos como por el hacinamiento en las grandes ciudades, y eso va a implicar que el factor psicosocial va a jugar un rol importante, porque la gente va a andar con precaución, con incertidumbre, con miedos,
Y finalmente, para referirme a los países periféricos, que van a tener el efecto, si no entran en una estrategia inteligente, van a tener el efecto que yo le llamo de Tupac Amaru, que van a estar tironeados por China y por Estados Unidos para traccionarlo hacia sus propios intereses. Y eso es un problema que hay que pensarlo ya desde ahora porque se va a presentar en el próximo tiempo. Las tendencias futuras, sin ninguna duda, son que las nuevas tecnologías van a dominar toda la situación, el Estado va a tener mayor influencia sin ninguna duda, la educación va a haber cambios importantes, en la cultura va a haber un aumento de los conflictos interculturales, particularmente en Europa, va a haber mayor protección ambiental en general, el factor psicosocial va a estar determinado por las comunicaciones sociales y el factor ahí de lo que hemos hablado de las aplicaciones y de las plataformas va a ser muy importante. La urbanización, ambiente y la ocupación territorial van a ser fundamentales, particularmente en países como la Argentina, que tienen grandes espacios vacíos, nos vamos a referir a eso. El factor poblacional ya lo hemos hablado, y la reestructuración de los sistemas de salud va a ser imprescindible porque sin ninguna duda esto se puede volver a repetir con otros casos. Bien, terminado el efecto del coronavirus sobre los efectos inmediatos, voy a referirme ahora a la Argentina y a la transformación posible. Yo creo que hay que pensar a la Argentina a largo plazo. Siempre lo hemos dicho, nunca se pudo hacer. Por lo menos en los últimos 50 o 80 años, siempre es difícil pensar la Argentina a largo plazo. Seguimos en las urgencias, seguimos en los problemas cotidianos. En el largo plazo, la tecnología va a ser el motor de la economía. O sea, nosotros decimos que tenemos muchos científicos, pero en la práctica, digamos, no la estamos viendo. Son más anuncios que otras cosas. Y tenemos por delante un mundo social, el mundo, no solo la Argentina, un mundo social que va a necesitar mayores equilibrios. Eso no hay ninguna duda de que va a ser así. Y creo yo que lo que yo voy a explicar ahora, digamos, a mi visión sobre estos temas, no tiene nada que ver con los planes a corto plazo que tiene que estar tomando la Argentina, el gobierno, las entidades intermedias, los empresarios, los sindicatos y todo los movimientos sociales, en fin, todos los grupos que componen la República Argentina tienen que tomar medidas urgentes para reactivar la economía. No me voy a referir específicamente a eso, lo voy a dejar de lado específicamente. Perdón, estoy tomando un poco de agua. Sino que me voy a referir exclusivamente a esa visión de largo plazo, las tendencias futuras de la Argentina. Primero, para explicar la Argentina tenemos que decir que sin ninguna duda tenemos, un segundito, que ya... quiero definir primero cómo yo veo a la Argentina. La Argentina es un proyecto inconcluso, siempre es un proyecto, es más proyecto que realidad, dicho de otro modo. El sector agropecuario es el que genera las divisas con las cuales se mueve la Argentina, pero influye muy poco en el PBI, solo el 12%. Aporta poco al empleo y actualmente, debido a la incorporación tecnológica, está en baja. Tenemos una industrialización intermedia. Argentina es un país destacado en ese sentido por lo siguiente. Los 10 primeros países del mundo tienen el 70% del PBI mundial, pero los 30 tienen el 90%, y nosotros estamos siempre en la posición 24 a 30. Ahí nos movemos. O sea, eso tenemos, quiere decir esto que la manufactura es propiedad de pocos países en el mundo, y nosotros estamos entre ellos. Por lo tanto, no tenemos que perder eso. Como se ha manifestado que, bueno, todo lo virtual es más importante. No, todo es importante. Hay que recordar lo que yo expliqué del general Qiao Yang. La producción del siglo XXI está significativamente, en el foco está puesto en el conocimiento y en los servicios, pero no hay que dejar de lado de seguir produciendo las cosas que sabemos producir o que podemos producir. El problema argentino es que los que generan divisa reducen el empleo por uso de tecnología, el campo, fundamentalmente lo agropecuario. Los que generan empleo
que son justamente las manufacturas, son demandantes de dólares, o sea, de divisas, pero no lo generan. Explico en un solo caso que se ve claramente. La industria automotriz. La industria automotriz actual se basa en un 70, hasta 80, 85% de componentes importados. Si yo quiero mejorar la situación social del país y abarato los costos, reduzco los impuestos, por ejemplo, de los autos y trato de que todo el mundo tenga su auto, que estén todos contentos, la clase media y los pobres que puedan acceder a su primer autito y todo lo demás, voy a tener un problema muy grave. ¿Por qué? Porque no voy a tener las divisas necesarias para importar las partes que componen ese auto. O sea, si yo tengo 85% importado y yo vendo muchos autos en Argentina, voy a tener que importar mucha cantidad y voy a necesitar dólares para importarlos. Por lo tanto, ¿de dónde genero esos dólares? Ese es un problema que se llama la restricción externa. Es un problema clásico desde los años 60, venimos hablando que todas las crisis argentinas se reducen a la restricción externa. ¿Cómo se solucionó anteriormente? Bueno, algunos tratan de resolverlo de una manera restrictiva. Bueno, no se puede importar. Otros trataron de ¿qué? De pedir préstamos al exterior, pero finalmente los préstamos no se terminan pagando. Y nosotros somos no pagadores seriales en el mundo y ya nos conocen y ya no nos prestan más dinero. Esto es evidente porque se está negociando una de las tantas deudas externas generadas inútilmente para pagar gastos comunes. Y entonces eso es un problema que implica que o desarrollamos un nuevo modelo de desarrollo para el siglo XXI o vamos a seguir a los tumbos y sin resolver absolutamente nada, para lo cual, a mi criterio, se debe contar con una estrategia científico-tecnológica. ¿Por qué? Porque eso va a permitir generar la creación de productos o servicios que permitan ser exportables y por lo tanto generen divisas para el país. Y por lo tanto podemos ampliar los derechos sociales en mayor amplitud y podemos generar un intercambio más fluido con el exterior. Nosotros tenemos una larga agenda de problemas actualmente. Tenemos problemas con la fuente de empleo, tenemos una masa de desocupados enorme, aunque se la disimule, todos los que están en negro son semi-empleados, digamos, no, a veces trabajan, a veces no trabajan, o sea, muy aleatorio. O sea, tenemos problemas de empleo actuales. El problema de las divisas que tiene el Banco Central, ustedes no sé si saben, pero están en menos de 10.000 millones de dólares actualmente de uso libre. Lo demás son todos ya comprometidos. Vaca muerta y la autonomía energética, que es la que permitiría no tener que importar, como se está importando combustible, todavía es un proyecto que está en danza y todavía no se resolvió. El pago de las deudas no voy a exponerlo porque está en los diarios todos los días, nuestro ministro de Economía está luchando con este tema. Bien, el desempleo tecnológico es otra realidad, porque cada vez que se incorpora tecnológica, si no creamos un nuevo empleo con la nueva tecnología que permita además generar divisas, tenemos un nuevo problema. O sea que eso también está en el tembladeral de la cuestión argentina. La cuestión social, ustedes saben bien que acá la impaciencia popular está al acecho a cada momento, en todo momento y en cada lugar de la Argentina. O sea que eso también es razonable pensar que tenemos que buscarle la vuelta con un nuevo esquema para poder resolver todas estas cuestiones en forma conjunta. La educación está atrasada metodológicamente, es ineficiente. La justicia ni hablo porque la desconfianza es generalizada. El crimen organizado, o sea, el narco y todo lo demás, avanza paso a paso. Grandes ciudades hay matanzas como en México, etc. Bueno, ya saben. Falta unidad nacional para encarar esto. Las políticas de Estado no han brillado por su presencia y encima de todo nos cayó la famosa cuarentena, o sea, la pandemia y la cuarentena. Tenemos desafíos en el futuro cercano, intercambios desfavorables, financiamiento externo bajísimo, recuperación económica. Si solo lo financiamos con el gasto público, va a llegar un momento que va a haber inflación y esto es insostenible en el largo plazo. Tenemos que invertir en sectores con salida exportadora, tenemos que lograr que las empresas tengan financiación a tasas bajas, tenemos que incorporar tecnologías duras en todos los sectores de producción de bienes y servicios,
tenemos que agregar valor a los recursos naturales, los desarrollos tecnológicos tienen que incorporarse, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos estos temas, hay que desarrollarlos. Por lo tanto, yo no hablo de reconstrucción de la Argentina, sino de la transformación, que es hacer que exista un nuevo modelo, un modelo nuevo, un modelo argentino 2.0, como quieran llamarlo, pero que encare la resolución de los problemas simultáneamente, en etapas, ¿se entiende? No se puede resolver todo en un solo golpe, pero la orientación debería estar ahí. El país no puede volver a repetir los mismos errores. Si hacemos las mismas cosas, vamos a cometer los mismos errores. Y haciendo lo mismo de siempre, no podemos resultados diferentes. Eso es obvio, todo el mundo lo sabe. Y entonces yo digo, hay que aprovechar que estamos en un momento raro del mundo y que va a haber reformulaciones en varios países, entonces nosotros deberíamos aprovechar eso porque hay algunas oportunidades dentro de esta situación. Debemos insistir en lograr una transformación verdadera, aunque cueste, aunque sea duro, difícil, un nuevo modelo de desarrollo sustentable. Tiene los requerimientos básicos es que tenemos que anticiparnos, pensar esto ahora para que se pueda ejecutar dentro de 2 años. O sea, hay que crear equipos basados en el Estado y que los maneje, digamos, y los oriente el Estado Nacional, porque al final de todo las urgencias siempre salen caras. Y hay que profundizar para ello todo lo que nos une a los argentinos y más que las diferencias, que siempre tenemos problemas con ese tema. Y el pensamiento estratégico, a diferencia de un pensamiento ideológico, tiene que determinar los fines del acuerdo y los objetivos claros para encarar todo esto. El nuevo modelo de desarrollo tiene que encarar políticas sostenibles internamente, una relación internacional realista. Los países se mueven en base a sus intereses nacionales y no en base a ideologías. La economía tiene que ser sustentable. Hay que resolver el problema de la restricción externa o seguiremos en la misma de siempre y la decadencia será aún mayor. La eficiencia social debe prevalecer como política de empleo. Eso quiere decir que hay que dar trabajo a la gente sí o sí o sí. Nuevo modelo de desarrollo social, tiene que haber mayor distribución equitativa, la soberanía tecnológica tiene que ser eficiente, y después lo voy a explicar, una educación masiva del alto nivel, conciencia ambiental y defensa nacional es el seguro geopolítico de nuestro propio desarrollo. Para lo cual hay que organizar a la comunidad, tenemos que lograr mayor fraternidad, digo yo, entre los argentinos, buscando un mayor equilibrio. Tiene que haber un Estado transparente que dé explicaciones, tiene que haber una sociedad civil empoderada, que no debilite al Estado, a los gobernadores, a los gobiernos. Hay que ser equilibrado en todas las cosas, porque si el Estado o los gobiernos avasallan a la sociedad civil, estamos en un autoritarismo. Y si la sociedad civil debilita demasiado a los gobernantes, estamos en el caos social. Ninguna de las cosas son adecuadas. Los objetivos nacionales tienen que ser fijados claramente, una mejor calidad de empleo, una soberanía energética, mayor producción nacional, mejorar el nivel educativo, mejorar la ocupación territorial, más seguridad para todos los ciudadanos, mejorar el ambiente y mejorar la eficacia del Estado, sin ninguna duda, es una tarea necesaria. Esto hay que hacerlo en etapas. Para eso disponemos de grandes recursos humanos muy capacitados. Somos creativos en general, tenemos capacidad de innovación. Eso está claro para los argentinos. Por eso triunfan individualmente en el exterior. No falta un poquito de inteligencia social y tender puentes internos para lograr que eso también pueda tener beneficios internos. Para lo cual, además, para hacer la búsqueda de ese objetivo, tiene que haber una integración regional. No nos podemos pelear por cuestiones ideológicas con los países vecinos. Más allá de esté quien esté, nos guste o no nos guste, es un tema que no tiene sentido. Los países se van integrando al final. Y tiene que haber alianzas estratégicas que nos permitan aprovechar las circunstancias actuales. Por ejemplo, pongo un ejemplo simple, Estados Unidos va a dejar de traer productos de tecnología más o menos simple, producida actualmente en China o en los países asiáticos, por la inseguridad que les genere, por lo que hemos hablado antes de los temas geopolíticos. Si los traslada a Estados Unidos, la relación entre el valor de los salarios de Estados Unidos con relación a China es de 7-1.
Por lo tanto, si lo fabricara todo en Estados Unidos, tendría una inflación enorme, porque 7 veces más saldría solo en la parte de mano de obra. Está bien que no sería el total, pero igual. En cambio, si los traslada a América Latina, a países relativamente amigos, sin entrar en ninguna dependencia con los Estados Unidos, tengo claro este tema de nuestra soberanía, nosotros podríamos hacer estas mismas cosas. Nosotros, digo Argentina, puede ser Brasil, Colombia, quien sea, ¿no? Esto va a ocurrir, creo yo, a un valor ya un poco más razonable, entre 3 y 5, digamos. Entonces, a Estados Unidos, por su relación geopolítica con el principal desafiante, es importante que se separe de ello y nosotros podríamos estar beneficiados en justamente resolver un problema, que tenemos el problema del empleo. Y el empleo hay que darlo con fábricas que produzcan cosas para mercados seguros. Bien. Los recursos básicos distribuidos, todo el mundo debería tener agua, alimento y energía. No es posible que tengamos tanto pobre en la Argentina que no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen vivienda. La vivienda y la descentralización de las grandes urbes es un tema imperativo de resolver. No es posible pensar en una Argentina que tiene todos los recursos humanos, tiene todos los recursos materiales, tiene todas las recursos minerales, alimenticios y todo lo demás, y nosotros tengamos todavía 25% de pobres y una desorganización total y malos servicios del Estado en algunos de salud, en otros educativos. Es impensable una Argentina que tiene de todo y no puede resolver los problemas. En fin, ya hemos hablado de todos estos temas. Tengo algunos casos de estudio, no sé qué hora podemos seguir. Bien. Los casos de estudio, digamos que son ejemplos que voy a dar, está basado en que todas estas ideas generales que yo digo, sugerido, para transformar la Argentina, necesitan un planeamiento estratégico, que no lo va a hacer ni una persona ni un pequeño grupo, tiene que ser un debate amplio de cara a la sociedad, inclusive, para lograr consensos, y que tiene que estar hecho por gente que sepa de los temas, digamos, no por razones políticas o de beneficio político, sino que tiene que haber hombres de Estado que se dediquen a hacer esto y sugieran a las altas conducciones gubernamentales del gobierno, sea esto el que venga o el que venga, en qué medidas hay que tomar en el planeamiento para llegar a los objetivos nacionales que todos hemos acordado previamente. Bien. Entonces, el planeamiento estratégico es aplicable a la producción nacional. Hay mucho, hemos explicado los cambios geopolíticos que hay, las oportunidades que hay, en qué casos se puede aplicar, en qué no. Lo mismo con la eficiencia de las economías de escala. Siempre se ha debatido, no, esto hay que producirlo en grande. No, no es así. Se puede, algunas cosas son correctas de hacer así, otras no. Se pueden hacer en pequeña escala porque hay beneficios secundarios o paralelos que en el conjunto son beneficiosos. Voy a explicar esto. Desarrollo de tecnologías convenientes. Falta un plan estratégico. Acá tenemos mucha ciencia y tecnología, pero está muy dispersa. Sin ninguna duda, el sistema de ciencia y tecnología e innovación le faltan objetivos concretos, grandes líneas de acción que den resultados en un plazo medible, porque nadie mide el impacto real de la inversión, de la gran inversión que hace el Estado. El Estado hace mucha inversión en ciencia y tecnología. Sin embargo, ¿qué cosas ha traído realmente todo este sistema? Yo lo pongo en duda porque lo he visto desde adentro. Hay muchas cosas que se hacen que van mejorando el nivel académico de las personas, o sea, el nivel científico de los argentinos que trabajan en los institutos es muy, muy, muy bueno, sin ninguna duda. Ellos no son los culpables de que esto no termine en productos que sean líderes en el mundo, que tengamos marcas líderes en otros, que podamos vender a todas partes del mundo. Ellos no son los responsables de esto, ellos ponen su conocimiento para desarrollar, pero les faltan objetivos concretos. Y esto es todo un tema que requiere un planeamiento estratégico y un gran debate nacional sobre estos temas. En los temas ambientales de la economía circular se ha empezado a trabajar en Argentina hace un par de años, pero todavía estamos verdes como para seguir, y acá hay que hacer grandes eficiencias energéticas y economía energética en todo el territorio. La ocupación territorial y redistribución de población, lo voy a hablar en particular,
educación, salud, seguridad alimentaria, energética y todo lo demás, ya lo hemos esbozado. En todo eso necesita planeamiento estratégico. Y en seguridad y defensa, porque hay agresiones de los carteles de la droga, la ciberseguridad va a ser un gran tema importantísimo en la Argentina y espero que el Ministerio de Defensa y demás ministerios apoyen largamente los estudios y la capacitación de esta gente y pongan mucha inversión en este tema, porque tanto también en los ataques biológicos que puede llegar a haber, porque esto va a ser un gran desarrollo en todas partes del mundo y Argentina no puede estar desprovista de altos conocimientos en este tema. Las fronteras argentinas son dinámicas y nos falta mucho control migratorio para garantizar cosas. Bien, plan estratégico territorial. Todos los temas que voy a hablar ahora no son de mi invención. Los he copiado, los he tomado de gente que ha estudiado todos estos problemas, los he recapitulado, los he repensado y he hecho un pequeño resumen nada más, pero nosotros tenemos graves problemas de ocupación territorial y tenemos espacios demasiado densamente poblados y otros vacíos. Y eso hay que tratar de resolverlo porque los altamente poblados, como las grandes urbes, Rosario, Buenos Aires, nos están trayendo problemas de todo tipo. Ahora con la pandemia tenemos problemas de los hospitalarios, después tenemos problemas de que en algunos lugares se refugian los narcotraficantes y así sucesivamente. Son problemas que la pobre gente que vive ahí no tiene nada que ver, pero se aprovechan de las circunstancias y eso hay que tratar de descentralizar todas esas cosas. Y entonces mi idea, tomando viejos proyectos que hubo en la Argentina, es de crear nuevas ciudades o pueblos en el interior del país, o reformularla o reorientar a las ya existentes. Por ejemplo, si hay una masa crítica de conocimiento en alguna ciudad donde ya esté formado la economía del conocimiento, hay que fortalecerla esa, bueno, debatir si esa es la mejor o no, o hacer 3 o 4 de cada tema. En fin, hay muchas ideas sobre estos temas, es un problema que no hay que desarrollar en esta charla justamente, sino tirar el tema para que se empiece a estudiar. En esas nuevas ciudades se puede construir viviendas populares con materiales de la zona, no todo tiene que ser cemento, hierro, hormigón armado y alturas, pueden desarrollarse nuevas ideas. Hay mucho trabajo hecho sobre este tema. En los institutos de tecnología del INTI y del INTA se ha trabajado mucho con estos temas, pero los técnicos no están aprovechados. Este es el problema de siempre. Los políticos ponen dinero en los institutos, pero después el efecto práctico de todo eso para las políticas gubernamentales es marginal. No es que no ocurra, ocurren cosas, pero es marginal. O sea, el plan estratégico territorial requiere una planificación de grado superior, pero creo que es muy motivante para todo el país. Fíjense la densidad de población argentina. Evidentemente hay mucha diferencia entre 0 y 100, es enorme, digamos, hay grandes espacios vacíos, muy poco superan los 100 habitantes por metro cuadrado. Miren Alemania, los colores son todos parecidos porque la distribución es mucho más homogénea. La ciudad más grande de Alemania tiene 1,5 millones de habitantes y es Frankfurt, arriba porque acá el coronel mayor me está mirando y él ha vivido ahí. Bueno, entonces, hay que tomar ejemplos. Este es un extremo, Alemania, digamos, no ocurre en todos lados igual. Pero bueno, son ejemplos que hay que tratar de imitar, digamos, o buscarle soluciones. En la defensa nacional también hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, en Ushuaia, en Tierra del Fuego tenemos una industria liviana que ensambla cosas del exterior. La línea blanca y los televisores y todos los teléfonos y todo lo demás. Eso es irracional. Se ha hecho por un motivo geopolítico originalmente, pero es irracional a esta altura de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque traer todo de afuera, de vuelta entramos en el problema de la restricción externa. Entonces, ¿qué sentido tiene traer todo de Corea, de Vietnam, de China y ensamblarlo acá? No, lo que hay que hacer con la línea blanca es instalarla en el medio de la pampa húmeda, en algún lugar que busquemos, y ahí tenemos a las industrias proveedoras de motores, de chapa doblada, tenemos a los técnicos que puedan diseñar cosas, tenemos toda la infraestructura para hacerlo nosotros solos. La Argentina es un país que tiene capacidad de sobra para hacer todas estas cosas y exportarlas justamente, si resolvemos algunos problemas imposibles. Otro tema. Pero entonces,
no podemos dejar despoblada a Tierra del Fuego. Entonces acá hay un plan, también sugerido por mi coronel mayor, que es crear el polo logístico de Ushuaia base Petrel, que es poner un gran destacamento ahí, o un emprendimiento, más que destacamento, un emprendimiento que permita ser de proveedor de todas las bases de la Antártida, que hay creo que 44 de 21 países distintos. Todo eso requiere una provisión continuada y el lugar ideal es Ushuaia, sin ninguna duda, eso está comprobado. Se pueden hacer reparaciones de vehículos, de naves, hay infinidad de cosas para hacer desde allí. Y esto que reforzaría la posición geopolítica de la Argentina frente al problema antártico, que es un problema que no voy a explicar ahora, pero es bien conocido, que es bien difícil de resolver, porque no es de nadie, pero es de todos, y eso por ahí, el todos son pocos después al final, porque son los que tienen el poder, y nosotros nos quedamos afuera. Bien, y además tiene un reforzamiento para la posición de negociación con las Islas Malvinas, también importante para la Argentina, que es uno de los lugares de hipótesis de conflicto. Bien, explicado esto, digo, también hay otro proyecto de defensa que son las raciones alimenticias, las raciones militares, que nosotros tenemos todo para hacerlo, tenemos la capacidad tecnológica, tenemos los alimentos, tenemos todo, y podemos ser exportadores de esto. Y las mismas raciones militares se utilizan para la ayuda humanitaria. En todos los países del mundo donde se manda ayuda humanitaria, se mandan raciones para esa gente. Inclusive, ahora se está repartiendo, en el momento que estamos actualmente de que hay la pandemia y la cuarentena, tenemos problemas de los barrios carenciados y estamos repartiendo eso. Se puede hacer en forma sistemática y en forma muy eficiente y podemos tener un polo de desarrollo perfecto en todo esto. Bien, voy a ir terminando. Energía y minería. En energía, bueno, está puesto muchos intereses en el tema de Vaca Muerta porque permitiría exportar. Más que exportar gas, acá lo que habría que desarrollar es la industria petroquímica, de vuelta, ponerle valor agregado a las cosas, porque si nosotros no le ponemos valor agregado, no vamos a tener empleo de calidad y por lo tanto nuestro nivel de vida va a ser bajo. Largo de explicar, pero se sobreentiende. En el tema del plan nuclear tenemos otro problema. Como no teníamos financiación, no podíamos hacer nuevas centrales. Tenemos la tecnología, tenemos los técnicos, tenemos la capacidad y no podemos hacerla. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Ahora, ¿quién ofrece dinero? Los chinos. Entonces, China ahora nos ofrece 2 proyectos. Uno de ellos era hacer el Candú siguiente. Pero los chinos no ponían mucha tecnología, ponían el dinero. Y después querían probar un reactor propio de ellos, desarrollado por ellos, que no hay ningún reactor puesto en Occidente. O sea, nosotros éramos conejitos de India de los chinos. Eso tampoco es muy agradable. Ahora, el primero, ya dijeron los chinos, no le damos el dinero para hacer el Candú siguiente, le damos solo para nuestro proyecto. Eso es un tema que hay que debatir fuertemente y eso nos trae problemas ya con Estados Unidos y con otros problemas. Entonces ahí hay que hacer un resumen, replanteo, no tengo una solución, no tengo una posición firme, pero esto requiere un debate profundo y serio, a ver cuáles son las líneas estratégicas nuestras, qué vamos a hacer con este tema. Porque la energía nuclear es una energía segura, pese a algunos ambientalistas que están en contra. De hecho, Japón está poniendo nuevas plantas energéticas de base nuclear, pese a su problema de Fukushima. Y ahí nosotros tenemos una gran capacidad que, aliada con otra gente, con Canadá de vuelta o con algunos otros, podemos trabajar nuevamente el tema. Inclusive estamos trabajando en motores nucleares de pequeña capacidad para generar energía eléctrica en los lugares muy espaciados. Bien, plan eólico patagónico. El plan eólico patagónico, nosotros con el eólico tenemos el problema siguiente. De vuelta, importamos la mayoría de los componentes, o hacemos las torres nada más, no tiene sentido. Nosotros estaríamos en capacidad para plantear de hacer digamos, el conjunto, por ahí no algunos núcleos básicos, algunas cosas centrales por ahí no se pueden hacer en Argentina, y hay que importarlas, pero las paletas y todo lo demás se pueden hacer en Mendoza, como Pescarmona y con otras industrias. Y el viento existe, ya está, no hay que comprarlo. Entonces, un gran parque tecnológico que desarrolle
electricidad en toda la Patagonia, permitiría instalar nuevas industrias en la Patagonia. No se trata de mandarlo a Buenos Aires de vuelta, sino que se trata de instalar industria en la costa. Por ejemplo, la industria pesquera, que produce hielos, hay que necesita electricidad, bueno, todo eso, y de ahí exportar, y no seguir con el mismo tema de que no controlamos nuestros mares y tenemos los problemas de siempre. En la minería pasa más o menos lo mismo, hay que lograr que algunas modificaciones a lo actual, pero es una industria que hay que potenciarla. Con el empleo y las pymes, sin ninguna duda, es el gran tema. Todo el mundo, la consigna global es dar empleo a su población. La gente que está desempleada trae problemas, no por la pobre gente, sino porque los gobiernos se vuelven inestables finalmente. O ocurren cosas por debajo, la economía negra y todo lo demás, que proclive siempre a la corrupción y a grandes problemas de la criminalidad. Todos los países rediseñarán ahora sus producciones para localizarla internamente dentro de lo posible, no es que va a ser absoluto, obviamente que no. Pero entonces hay que poner un énfasis en las mini, micro, pymes para crear empleo, que además van a estar seriamente afectados por el coronavirus. Y para eso, para el crecimiento, digamos, potenciado, nosotros tenemos la gente y la capacidad para hacerlo, ya la gente no invierte porque tiene problemas de ataduras y corset financiero y regulatorio que la ahogan. Ingresos brutos es un problema, la burocracia y los trámites excesivos es otro problema, la presión impositiva es exagerada. Le guste a quien le guste, tengo que decirlo, porque yo he sido empresario pyme y yo sé que uno para pagar los sueldos tiene que resolver montones de problemas y está siempre con la soga al cuello, como decimos. Pero si además tenemos enormes regulaciones, tenemos tasas que nos quitan mínimo de la ganancia, hay negocios que dan un 3, 4% y tenemos ingresos brutos del 2,5, 3%. No tiene sentido trabajar para eso. Entonces, si se hace una reformulación de eso, acá va a haber gran trabajo para las pymes y van a generar mucho empleo. Además, las pymes son las que dan el empleo a la gente, permitirá tomar más empleados, poder exportar más fácilmente y lograr sustituir importaciones dentro de cierta lógica. En los mares y los ríos también tenemos proyectos, digamos, de todo tipo. El litoral marítimo hay que descentralizar y crear empleos para lograr divisas. Ya hemos hablado un poquito que para eso necesitamos el control aéreo y marítimo, temas relacionados con la seguridad y la defensa. Nosotros nos están esquilmando nuestros recursos naturales. Hay barcos que se manejan con buenos GPS, como el Beidou y el GPS americano, que controlan los metros donde entran y no entran en los territorios de soberanía argentina, en los mares de soberanía argentina, y eso nos trae problemas. Nosotros tenemos que poner grandes inversiones en ese rubro para generar divisas, simplemente, nada más que con eso logramos hacer. Hay que incrementar la cooperación que ya existe entre los institutos científicos y la especialistas de la defensa, porque eso va a traer grandes beneficios. El acuífero guaraní está en la mira de todo el mundo y eso tenemos que, otro punto estratégico que tenemos que defender. El agua dulce. El agua dulce, en otros países del mundo, el agua dulce no llega directamente al mar, al agua salada, no se desparrama en el mar. Se aprovecha internamente, se hacen canales, se hacen desviaciones y se aprovecha para hacer producciones. Hay muchos lugares que producen. En el medio del desierto producen, como en el caso de Israel, en el caso de Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, se produce en el medio del desierto muchas cosas. Todo simplemente porque tienen agua que producto de la desalinización, que es muy caro. Nosotros teniendo ríos internos podemos desviarlo, hacer canales, como ha hecho Europa, como ha hecho China a lo largo de los siglos, con mano de obra, y poder hacer muchos tipos de producciones, algunos de los cuales tienen que ser exportables. Los mercantes nacionales, los ríos fluviales. Paraguay trae todo, saca toda su producción exportable vía los ríos. Argentina, en el caso de Misiones, no puede exportar productos vía marítima porque no tiene los barcos necesarios, ni los puertos necesarios para... Es una vergüenza. Ahora se está empezando a solucionar, pero es una vergüenza que Paraguay ha podido hacer eso y nosotros no. Porque la producción de Misiones exportable, que es mucho, la conozco bien porque he trabajado mucho con ellos,
se traen camiones, que es lo más caro del mundo, ni en trenes. O sea que realmente es un país de extrema desorganización. Voy finalizando. Tenemos que unir a las 3 Argentinas. La verde, que yo la focalizo, le pongo la expresión de color verde, en lo alimentario y en la calidad ambiental. Eso es lo que tenemos, nuestro norte está allí. La azul son las inmensas riquezas marítimas que no estamos explotando para nosotros, están explotando otros. La gris, basada en nuestros valiosos recursos humanos, para el desarrollo de la nanotecnología. Mire si podemos hacer productos, que ya se han mostrado en estos días, en el tema biotecnológico, con nuevos fármacos, nuevos desarrollos, con nanotecnología. Hay enormes capacidades para hacer eso. Falta organizarse y que el Estado ponga las herramientas y la situación en la cual la innovación es posible, digamos. La innovación es llevar el producto al mercado, no desarrollar una idea o un concepto científico. Un nuevo modelo de desarrollo generaría gran entusiasmo, sin ninguna duda, enroladas esperanzas para el futuro de nuestro pueblo. Tenemos que crear condiciones para que la inversión productiva sustituya a la especulación, a la inversión especulativa que ha dominado en los últimos años aquí. Todo eso debe hacerse en el marco de las necesidades y de los ejes políticos argentinos, nacionales, se entiende. Bien, para eso, resumen final, 5 ejes. En lo internacional hay que incentivar las relaciones con los poderes intermedios. Tenemos que salir de la trampa de tener que estar negociando con Estados Unidos y no con China o viceversa. Es una trampa en la cual no podemos entrar, para la cual sugiero a nuestros internacionalistas que traten de ver cómo podemos hacer una mayor, más íntima relación con los poderes intermedios, ya sea Japón, la India, y tantos países que son importantes. La Unión Europea está teniendo una posición muy nacionalista en cuanto al agro en los últimos tiempos, y bueno, hay que debatir todas estas cosas. En defensa tenemos que incrementar los proyectos para garantizar el proceso de transformación nacional. En tecnología necesitamos sí o sí un nuevo paradigma tecnológico, evitar tanta dispersión, concentrar esfuerzo para hacer eficiente la inversión estatal. Y siempre todo teniendo una mirada exportadora. La producción con mano de obra intensiva, hay que recordar lo que dije del general Qiao Yang, hay que lograr fábricas con cadena de valor local o regional. Y en las divisas tenemos que conseguir divisas porque si seguimos con la restricción interna no vamos a sobrevivir y vamos a seguir a la decadencia. Bueno, finalmente, ya he hablado mucho, quedo a disposición de ustedes. Cualquier pregunta que me quieran hacer, me quedo aquí para contestarla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, les agradecemos haber permanecido estos minutos de descanso que nos hemos tomado, agradecemos la infinidad de preguntas, la verdad explotó el chat, explotó la audiencia de hoy, como nos ha pasado en algunas reuniones, hemos llegado, y para nosotros es un orgullo, acá está el director de la escuela y el secretario de extensión también están contentos porque hemos llegado a los 100 participantes, seguramente. Háganle saber a los amigos de ustedes que han querido ingresar y han quedado afuera que el cupo es para 100, por eso las sesiones las habilitamos generalmente 20 a 30 minutos antes para que vayan entrando antes de horario y con 100 se cierra el cupo. Así que les agradecemos a los 100 que han permanecido atentos a esta exposición y a los que ahora continúan y la gran cantidad de preguntas y hasta el chat e intercambio que hubo entre todos ustedes emitiendo opiniones sobre los diferentes temas. Las preguntas son muchísimas, hemos seleccionado 3 que más o menos condensan los aspectos fundamentales a los cuales se ha referido el licenciado Roberto Auer, que queremos que profundice un poco más. Entonces, siendo el principio de la charla en la cual él nos mostraba esas placas en las cuales veíamos la evolución de los diferentes imperios, su origen, auge y caída, nos han hecho llegar varias preguntas sobre Estados Unidos como potencia hegemónica, pero estamos seleccionando aquella que pregunta si, de acuerdo a esta reflexión que nos hace llegar el licenciado Auer de crecimiento, auge y caída y pérdida de la hegemonía, ¿cuáles serían esas causas, esos factores, esos hechos que podrían llevar a que Estados Unidos, que sin duda
es la potencia hegemónica de estos tiempos que estamos viviendo, podría llegar a perder esa hegemonía de acuerdo al planteamiento práctico y teórico que nos hizo hoy el licenciado. Bueno, primero de todo, como sé que hubo más preguntas que no vamos a poder responder en este corto tiempo, les sugiero a los que sus preguntas no fueran formuladas por esta vía, que las envíen al mail que yo indiqué, rauermil@gmail, y yo con gusto más adelante se las voy a responder. Bien, vamos al tema. Estados Unidos ha decaído, sin ninguna duda, en su hegemonía mundial. O sea, mantiene la hegemonía militar, pero no la restante. Las causas son siempre multipropósitos, muchas causas hay. La principal es la que explica el general Liang. O sea, que se ha enamorado tanto de las cuestiones virtuales que ha dejado pasar el tema de las economías reales, las fabricaciones, los trabajadores de cuello blanco y de cuello azul. ¿Por qué ha ocurrido eso? Justamente por la década en que la globalización financiera expandió, digamos, el capitalismo hacia los lugares que tenían mano de obra barata, que era China. En función de eso, entonces no solo Estados Unidos, sino también Europa, o sea, las empresas que respondían los criterios globalistas del sistema financiero internacional quisieron tener márgenes de ganancia mayores y por lo tanto esbozaron una teoría de que la globalización era la solución de todos los problemas del mundo. En verdad era la solución de los problemas de las ganancias financieras más altas del mundo en toda la historia de la humanidad. Y entonces dijeron que era más eficiente, hay que hacer las cosas con eficiencia económica, entonces allá es más barato la mano de obra, vamos allá. Es más barato el aluminio en un lado, van el aluminio al otro lado. Eso generó múltiples problemas sociales, porque en algunos lugares, como en Japón, las empresas se desplazaron, pero dieron lugar a la creación de nuevos emprendimientos para los obreros que quedaban sin trabajo. En otros países fue más cruel y directamente, de un día para otro, levantaron la fábrica, se fueron y ahí quedaron todos desamparados. Entonces eso produce crisis sociales y produce crisis finalmente en el poder económico de los países. Estados Unidos tiene la virtud de que puede emitir billetes de dólares y la gente los acepta en el resto del mundo. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Esos billetes que emitió Estados Unidos, ¿para qué eran? Porque era para comprar cosas, se endeudó Estados Unidos, emitió bonos del tesoro, se endeudó. Eso era para comprar los productos que antes se hacían en Estados Unidos, se producían en otros países. Esos dólares alimentaban finalmente a las producciones de otros países, un traslado de poder hacia el resto de los países que producían los productos. Si Estados Unidos hubiera mantenido, lo pongo en forma rígida para que se entienda el ejemplo, hubiera mantenido la fábrica en su país, China no hubiera podido producir tanto y por lo tanto no se hubiera beneficiado de que pudo levantar a sus clases pobres a clases medias y no hubiera incorporado tanta tecnología, porque la tecnología, si uno traslada una fábrica de autos, la tecnología está ahí. Y por lo tanto, los ingenieros chinos, que son bien hábiles, copiaron todo y entonces hicieron una fábrica al lado con su propia marca. Eso es muy simple de entender. Entonces, el debilitamiento está por el pensamiento estratégico del sistema financiero, que para multiplicar su ganancia dijo, bueno, inventó una teoría de la globalización basado también en la irrupción de las nuevas tecnologías, porque ¿cómo hago yo para controlar una fábrica que está en la otra parte del mapa si no tengo una tecnología de comunicación muy rápida y eficiente? Eso antes no se podía hacer, ahora ahí en esa época se pudo hacer. Entonces ese tema ahora está en cuestionamiento. Estados Unidos sabe que tiene que recuperar parte de la producción material porque tiene que dar empleo a su gente, tiene que dar empleo de calidad. La mayoría de las cosas la va a seguir haciendo afuera, pero por razones geopolíticas, como ya expliqué, va a tratar de hacerla no en China. Punto. Entonces, ahí están las oportunidades nuestras. Por otro lado, Estados Unidos va a recuperar preponderancia cuando en los nuevos desarrollos tecnológicos no deje que otros se lo copien tan rápido. Si es que logra
tener innovación. Hasta ahora ha demostrado que Estados Unidos es el principal innovador del mundo y pone dinero, el Estado siempre, pone mucho dinero para hacer todos los fármacos que manejan las industrias farmacéuticas del mundo y de Estados Unidos, es dinero del Estado, todo es dinero del Estado. Eso de que los laboratorios necesitan las patentes para poder innovar y todo eso, mitad en serio, mitad mentira, porque el Estado es el que pone el dinero. Así que Estados Unidos ahí yo creo que va a seguir siendo liderazgo en la innovación, va a seguir siendo liderazgo en el tema militar y va a cerrar las cosas de tal manera de que otros no le puedan copiar y va a buscar que los desequilibrios comerciales, que son fabulosos en el caso de China, en el caso de México y todo lo demás, son fabulosos, vuelvan a normalizarse, es decir, que tenga, en vez de 8.000 millones, tenga 3.000 millones nada más de importación, o de balance, digamos, comercial con algún país. Algo así es lo que me imagino que puede ocurrir. O sea, no va a decaer demasiado, pero sí, como otros ya se incorporaron a la carrera, otros van a estar desafiando y compitiendo. Eso sí, porque los otros aumentaron su poder. Entonces el mundo va a estar más repartido. Es lo que pienso. Cómo no, muchas gracias por estas preguntas y repito, realmente gracias a todos porque la verdad han sido muchas preguntas y estuvo muy debatido el chat. Vimos recién entonces la posición global, el tema de la hegemonía, el auge, la caída de los países hegemónicos. Ahora vamos a hacer las últimas preguntas, van a estar referidas a la República Argentina y su futuro, como bien estuvo marcando acá el expositor. Cuando hablaba de que Argentina debía buscar un nuevo reposicionamiento ante este mundo que va a tener que sobrevivir o superar los 2 años que quedan de esta pandemia como para volver a la economía que tenía a principios de la pandemia, y que la Argentina, como bien planteaba el expositor, debía alejarse del juego entre tener que definirse por Estados Unidos o China, con un juego bipolar. Hablaba de crear una alianza con nuevos países, de cambiar esta estructura de pensamiento y establecer un nuevo paradigma de relacionamiento y posicionamiento internacional. Muchos participantes han hecho varias preguntas con respecto a este concepto innovador y muy importante. ¿Con qué países deberían hacer esas alianzas? ¿Deberían ser alianzas en bloque? ¿Debería serlas la Argentina en forma aislada o la Argentina con el Mercosur? Hay otros que preguntan Argentina y Brasil juntas. ¿Cómo ve usted, de acuerdo a este análisis, que evidentemente vemos que es muy concienzudo y muy profundo, cómo debería ser este nuevo paradigma de relacionamiento argentino? Bueno, el futuro va a estar dominado, sin ninguna duda, por Estados Unidos y China. O sea, ellos le han sacado mucha ventaja a los demás y por lo tanto esto es una realidad. O sea, tenemos que movernos con realidades, no con ideología, o digo ideología en el sentido de que nos cae más simpático uno u otro. No importa eso, ya no interesa eso. Tenemos que movernos con realismo. Entonces, ellos van a ejercer su poder, eso es lógico, eso es inevitable, eso ha ocurrido a lo largo de la historia y va a seguir ocurriendo. Entonces, no podemos quedar entrampados en eso. Por lo tanto, la propuesta es que debemos incrementar, o sea, mantener las relaciones con Estados Unidos y con China, y ahora voy a explicar de qué manera, y a incrementar, poner énfasis, digamos, supletorio, mayor énfasis en relacionarnos con el resto del mundo. Por ejemplo, con Rusia, ¿por qué no? Con Rusia no tenemos muchas cosas que hacer con los rusos, digo yo. ¿Por qué? Porque Rusia tiene mucha demanda de productos que Argentina puede proveer, y de hecho lo hace, ya lo está haciendo, carne, té, hay muchos temas. Y Rusia tiene cierta tecnología que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, en el tema atómico. En el tema atómico, Rusia está muy desarrollada y por lo tanto algunos acuerdos pueden lograrse en ese sentido. Con Japón no invierte más en Argentina porque le tiene miedo a la Argentina. Miedo en el siguiente sentido. Japón es un país ordenado, estructurado, disciplinado, entonces ve tanto desorden que le produce un poco de miedito, como dirían los chicos. Tiene una vieja relación con la Argentina. La guerra ruso-japonesa, los japoneses lograron ganarla a los rusos
porque Argentina le donó 2 fragatas que estaban en construcción en Europa y estaban a casi terminadas, y la había pagado la Argentina, y Argentina las iba a recibir y para traerlas para acá, y Japón le pidió que se las vendieran a ellos, y lo hizo en esa situación, y quedó enormemente agradecida. Siempre que uno va a Japón y habla con dirigentes y todo lo demás, recuerdan ese hecho, agradecido no solo a la Marina Argentina, sino en general a toda la República Argentina. Hay monumentos específicos para recordar ese tema en Tokio. Bien, entonces con Japón hay muchas cosas para hacer, ellos tienen buena tecnología, tienen buenas inversiones, necesitamos ser más serios nosotros, nada más, para que los japoneses se entusiasmen. Y después hay muchos otros países. Israel tiene se llama Startup Nation, o sea, tiene montones de capacidades tecnológicas que no tenemos que nosotros que comprar a los israelíes, sino que tenemos que hacer cosas en conjunto, porque ellos también han pasado por etapas de hiperinflación, de desorden y todo, y la han logrado armar. Entonces, aprender un poco de Israel no estaría tan mal. Y después tenemos otros mundos, como el mundo árabe. El mundo árabe tiene muchísimas capacidades de ser socios nuestros. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta salir a hacer algo fuera de lo común. Emiratos Árabes, estuve hace un año y pico allí, es un país muy interesante para hacer negocios con ellos, y ahora necesitamos volumen, seriedad, etcétera, 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 cosa que nosotros somos medio, no nos acostumbramos a eso. Indonesia es otro país muy importante que deberíamos tener mayores relaciones. Con África tenemos 2 países muy importantes. Sudáfrica, tenemos pocas relaciones con Sudáfrica, algunas hay. Con Nigeria también enormes necesidades de intercambio tenemos. O sea, y Europa no es solo, digamos, la Comunidad Europea y esa cosa bilateral que ahí hay que discriminar país por país, porque Francia va a ganar la batalla del debate agrícola en Europa. Por lo tanto, no va a ser conveniente para nosotros abrirle nuestro mercado y que ellos nos manden todos sus productos terminados y nosotros no podamos venderle los productos agrícolas que nosotros queremos vender. Por ejemplo, las carnes. Entonces, Francia se va a oponer a eso y eso va a seguir. Y ellos, las economías regionales, las regiones en Europa son cada vez más importantes, no solo las naciones, las regiones. Por ejemplo, también hay nacionalismos dentro de las regiones en Europa. El fin de la semana pasada ganaron 2 partidos en el País Vasco y en Galicia. Los 2 son partidos nacionalistas, el nacionalista catalán y el nacionalista vasco y el nacionalista galego. Así que ellos van a querer que sus productos se vendan ahí, que no entren productos inclusive de otras zonas de Europa. Entonces ahí hay que ir tema por tema. Alemania es el motor tecnológico y económico de Europa en estos momentos, y bueno, con Alemania hay que hacer infinita cantidad de cosas, país que hay que trabajarlo mucho más. Siempre hemos tenido buenas relaciones con Alemania, de hecho tenemos el Instituto Max Planck acá en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, un importante desarrollo binacional, hay muchas cosas para hacer, con Polonia, con Francia, con Italia, con España, con Austria, con Suecia, hay muchos países que hay que trabajarlo. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse a trabajarlo intensamente y largo tiempo. Nosotros queremos negocios rápido y cortito. Entonces, bueno, ahí están los resultados. Hay que trabajar con perseverancia, con darle tiempo a las cosas. Tiene que ser proyectos que superen a un gobierno. Tiene que haber continuidad de la Argentina más allá del gobierno que gane. No importa eso ya. La Argentina necesita proyectos que sean de duración mínimo 5 a 10 años. Entonces ahí hay que enfocarse. Bueno, y vamos a ir a la última pregunta que podemos llegar a hacer. Fuimos de lo general a lo particular, Estados Unidos, las hegemonías, Argentina, su posicionamiento. Y para lograr ese posicionamiento que nos propone el licenciado Bauer, los participantes se preguntan cuáles son los criterios, los paradigmas, los postulados que se tienen que establecer en la educación de la Argentina, mirando hacia ese futuro de inserción, hacia ese futuro nuevo que hay que construir, esos los paradigmas para la educación, para la ciencia y la tecnología, entendiéndola también para las ciencias duras y las ciencias blandas, y también
hubo un debate sobre ese tema entre los que participaron del chat. Entonces y cerramos con el tema de la educación, que creo que todos, y como usted también lo ha referido, y la escuela, y creo que todos coincidimos que la educación es la puerta que nos va a abrir el camino hacia el futuro. ¿Cómo retomamos esa educación? ¿Cómo la construimos de nuevo? ¿En base a qué paradigmas, a qué fundamentos esa educación del futuro para esa inserción argentina que usted nos refirió recién? Muy bien. Bueno, tema educativo, tema científico-tecnológico. La educación, digamos, empecemos por lo básico, la primaria, secundaria y universitaria. Digamos, bueno, la primaria en algunos lugares está bien, en otros mal. Es un tema que yo no domino, digamos, pero sin ninguna duda está cambiando la forma de relacionarse de los alumnos con los profesores. Antes la maestra decía las cosas y los alumnos obedecían o acaparaban. Hoy los alumnos aprenden de los jueguitos, aprenden de los aparatitos, aprenden del teléfono celular y por lo tanto ya hay que ir cambiando cosas. Después, la currícula. Digamos, hoy hay que educar más para el nuevo mundo inestable que vivimos. O sea, en Finlandia, por ejemplo, uno de los sectores que tienen los alumnos ya en la primaria es a emprender. Que sería algo raro para nosotros, porque es una materia que a nadie se le ocurriría bueno, ya hay cosas trabajándose en Argentina, algunos temas de eso, entonces hay que ir acostumbrándose. En la escuela secundaria tenemos algunas de vuelta, lo bueno y lo malo todo mezclado, hay muchos lugares extraordinariamente buenos y otros que tienen falencia. En particular en el interior, yo creo que estamos flojos, digamos, y que ahí hay que reforzar las cosas para lograr un país más federal y que las poblaciones no tengan que recurrir al traslado para poder mejorar su nivel educativo. Eso es un criterio que hay que, para los especialistas, digamos, no es lo mío. En las universidades tenemos, bueno, la Universidad de Buenos Aires y tantas otras tienen altos calificativos a nivel mundial, o sea, estamos bien. No podemos mejorar, siempre se puede mejorar todo, pero estamos bastante, digamos, comparado con otros países de la zona. Si nos comparamos a nivel educativo con los chinos, con los asiáticos en general y con los japoneses, estamos flojos. Somos creativos. Digamos, el producto del ser humano argentino tiene capacidad creativa producto de la buena alimentación. Yo tengo un concepto que lo refiero a lo orgánico. Si tenemos una buena alimentación desde chiquito, nosotros vamos a tener mayor desarrollo cerebral y por lo tanto nuestras neuronas se van a interrelacionar más rápidamente y por lo tanto vamos a tener más creatividad, más facilidad y todo lo demás. Está claro de que todo ser humano que desde chiquito tiene mala alimentación tiene problemas de toda índole y su capacidad se disminuye notablemente. Bien. Vamos al tema entonces científico-tecnológico. Nosotros exportamos infinidad de científicos a todas partes del mundo. De hecho, hay una red de científicos en el exterior, o sea, otros países también lo tienen, no somos los únicos. Brasil lo tiene, Israel lo tiene, China lo tiene, Japón lo tiene, y en general funcionan, digamos, aisladamente, con sus criterios no le llamo cientificismo, sino de alto nivel académico, lo cual es muy bueno eso. No tenemos que igualar para abajo, tenemos que igualar para arriba, pero el producto de toda esa capacitación, recordemos que la Universidad Argentina es gratuita, las nacionales, y vienen de otros países a estudiar acá y después van por ejemplo, en medicina, y después van a ejercer a sus países de origen, Colombia, Brasil, Ecuador, etc. Le estamos regalando algo, hay que pasarle la factura también. Entonces, el producto de todo ese sistema que no está bien integrado, no es un problema de los científicos. Y ahí no distingo las tecnologías duras de las tecnologías blandas. Para mí son las tecnologías buenas, digamos, el conocimiento es bueno o es berreta, digamos, no hay que diferenciar, porque hoy el software es tan importante como el hardware, no nos olvidemos de eso. No hay que distinguir tanto entre dura, blanda, bueno,
por ahí si hacemos un exceso de dinero puesto a las tecnologías que no rinden, digamos, entre comillas, rinden culturalmente, sí, es bueno eso, porque la identidad de los pueblos está basada en su cultura y en su estudio, y eso hay que rescatarlo continuamente, la memoria no hay que olvidarla, pero también hay que buscar un equilibrio entre la inversión y los resultados. Los resultados se manejan en patentes que se venden, no en patentes que las inscribo, porque hay un tema en el juego de las patentes. ¿Cuántas patentes inscribiste en Estados Unidos? 10. Bueno, ¿cuánto te compraron la patente? Ninguna. Qué bueno, listo. Un aplauso. ¿Para qué sirve todo eso? No sirve para nada. No es cuestión de hacer patentes que después no se usen. Entonces, ahora hay una nueva cultura entre los más jóvenes de las nuevas ciencias, la biotecnología, la nanotecnología, todo eso que está aprendiendo más a manejarse con estos criterios prácticos, y ese es lo que yo aliento que hay que desarrollar. Para lo cual, para que esos conocimientos se apliquen en la Argentina, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un conocimiento biotecnológico de una vacuna, lo quiero hacer en Argentina, no que me la compre Roche o quien sea y se la haga en Alemania o en Mongo Picchu, no. Lo que hay que hacer es tratar de inventar la vacuna, porque ese es el circuito positivo. Entonces, para eso hay que resolver otros problemas que no tienen que ver los científicos, tienen que resolver las entidades, las autoridades económicas, de impositiva y todo lo demás, y buscar un equilibrio en el sentido de que bajen impuestos, entre otras cosas, organicen las cosas de tal manera que todo sea más fácil, creen un ambiente innovativo, se llama eso, digamos, crear las condiciones para que la innovación crezca. Entonces vos le tenés que facilitar, si el gobierno tiene que dar un dinero para adelantar, con las medidas de recaudo que eviten trampas y digamos, corrupciones de toda índole, pero tiene que facilitarle esa instalación. No basta con darle un dinero para hacer una investigación, como hace el CONICET o el órgano de administración que dirige una gran persona muy, muy capaz, el licenciado Peirano, pero digamos hay que darle continuidad. Lo que está fallando acá es la continuidad, o sea, se hace la primera etapa, da bien, y después lo deja medio a la buena de Dios y que consiga crédito en el banco. Y bueno, ahí fue, porque los bancos acá no están para ayudar a la industria, están para ganar dinero financiero. Le dan plata al Estado y ganan dinero y no hacen nada. Entonces yo soy crítico del sistema financiero porque si no es obligado no hacen las cosas que deberían hacer como hacen en otros países para ayudar al desarrollo productivo de bienes y servicios de la Argentina. Entonces ahí creo que está el núcleo que hay que trabajarlo mucho para darle una vuelta de tuerca para que este engranaje se ponga en funcionamiento y que, digamos, que la capacidad, digamos, propia de nuestros seres científicos y tecnólogos sea aprovechada más rápidamente, digamos, todo se diluye, se dispersa, digamos, son anuncios, ¿viste? Mucho anuncio y pocas nueces acá. Y entonces creo que hay que ajustar el software político como para que esto realmente sea eficaz y además eficiente. No tengo nada más que agregar porque si alguna otra pregunta hay tiempo. No, ya. Muchas gracias, licenciado Ricardo Bauer. Para nosotros ha sido un gusto contar con usted, contar con su exposición y en usted mismo le agradecemos al doctor Marcelo Gullo y al magíster Frank Marré, que también han participado de este ciclo que hemos dado en denominar Geopolítica y Coronavirus, que hemos ido desde los grandes conceptos, partiendo desde una concepción global que hacía el doctor Gullo y que el doctor Marcelo Gullo, después hemos visto una visión mundial y regional con el licenciado Frank Marré y tomando los conceptos de estos expositores, más creaciones propias, el licenciado Bauer nos ha llevado de la mano al planteamiento de una Argentina hacia el futuro. Con esto cerramos el ciclo de conferencias, el primer semestre de conferencias de la Escuela
Superior de Guerra Conjunta. Les agradecemos a todos por habernos acompañado, por haber participado de los dos ciclos, el ciclo Belgrano y el ciclo de Geopolítica y Coronavirus. Y los invitamos para el próximo semestre, ya vamos a habilitar en la web y los canales que ustedes saben encontrarnos, cuáles van a ser las próximas conferencias, los contenidos, los expositores, y vamos a seguir trabajando por este medio hasta tanto la situación evolucione favorablemente. Agradecemos nuevamente a todos, agradecemos a los conferenciantes y agradecemos a la comunidad educativa de la Escuela Superior de Guerra Conjunta que ha permitido establecer este enlace y esta construcción de conocimiento. Muchas gracias a todos y los esperamos en las próximas jornadas.